todo lo que yo vaya a contarles ahora no lo inventé yo, no lo dije yo por primera vez. Cuando esa información vino a mí, lo único que hice fue articularlo y darme cuenta que gracias a poder de haberme llegado esa información, yo pude articularlos y ver la vida de manera diferente. Una vida que a mí me permitió vivirla con mucha más paz, mucha más tranquilidad, sin tanta angustia. Lo que vengo yo a contarles hoy es que interpretamos el mundo a partir de una gran mentira, lo que yo llamo la falacia shakespeariana, ya van a saber por qué. Cuando el hombre adquirió su habilidad para hablar hace unos 30.000 años atrás, más o menos, no solamente adquirió la habilidad para poder nombrar las cosas, sino que también adquirió la habilidad para distinguir las cosas en el lenguaje. Esto quiere decir que, gracias a la palabra y a la comunicación, pudo separar del trasfondo de las cosas aquello que le importaba. Entonces, el primer punto de partida fue, ¿cómo hacía el hombre antes de que exista el lenguaje? ¿Cuál era su relación con el mundo? Y me puse a pensar, y yo creo que el hombre era un todo con el universo, que no se distinguía él del universo. Es como que si Dios no existía, porque todas las cosas eran Dios, él mismo era Dios con todo en el universo, era una misma cosa. Más adelante, seguí leyendo, y me enteré que el cerebro almacena información en términos de opuestos. Opuestos que se relacionan, se niegan y forman un sistema. Y ahí es cuando la cagamos. Creo que la cagamos porque empezamos a ponerle pares de opuesto a las cosas. Entonces me pregunté yo, si en su génesis las cosas eran lo mismo, si todo era uno, entonces solamente esto de oposiciones fue una cuestión que nos creamos para interpretar el mundo, pero en realidad no son así. Ya los taoístas nos mostraban en el yin y en el yang que en toda parte de yin hay algo de yang y en toda parte de yang hay algo de yin. Nos lo muestra en el círculo inscripto. Es como si pusiéramos a correr en un círculo el día y la noche, uno para un lado y el otro para el otro. En algún punto, si el día quiere seguir con su sentido y la noche quiere seguir con su sentido, en ese punto los dos tienen que ser lo mismo. No les queda otra que si quieren seguir con su sentido para seguir en esa evolución, en lo que son, en ese punto son lo mismo. Qué loco, ¿no? Más tarde llegó a mí Hermes. Hermes fue un dios griego que, para los griegos, dio muchas leyes. Trajo muchas leyes, pero una de ellas es la ley de la polaridad. Lo tengo en el bolsillo, pero creo que me lo acuerdo. Decía algo así como que los opuestos no existen, que en realidad son el mismo punto de una línea, el punto extremo de una línea, y que solo difieren un opuesto del otro en términos relativos y de oposición. Cuando hablamos de día y de noche, cuando hablamos de hembra y de macho, cuando hablamos de curva y recta, cuando hablamos de sol y luna, no pasa gran cosa. El problema, me puse a pensar, es cuando metemos los opuestos en las pasiones humanas. Y ahí la cagamos más todavía, porque encima que los opuestos no existen, le ponemos opuestos a cosas que interpretamos que es el opuesto, pero que no lo son. Para eso vamos a meternos en algunos de esos opuestos, ¿les parece? Si yo les preguntara a ustedes cuál es el opuesto del amor, muchos de ustedes rápidamente a mí me dirían que el opuesto del amor es el odio.
Yo creía que era el odio, porque pensaba hasta hace muy poco tiempo que el amor era ser con el otro, brindarse al otro, unirse al otro y compartir con el otro, dejarse ser por el otro. Hasta que hace muy poco tiempo, leyendo, me di cuenta y leí que el amor era ausencia total de miedo. Entonces, ¿dónde meto el odio?, me dije. Mientras yo estaba con esas cosas, vino a mi encuentro mi amigo Leo. Entonces le cuento que estaba haciendo. Yo usualmente no me hago estas preguntas, quiero que lo sepan. Y le cuento esto y le explico y no me entendió. Entonces le digo, ¿vos amás a tu vecino? Y me dijo, no. Bueno, entonces lo odias. No. Le digo, ¿vos irías a lo de tu vecino? ¿Le golpearías con una torta en la mano la puerta y le dirías, toma, esto es para vos? No, me dice, ¿por qué? Porque quedaría como un pelotudo. Me dice, y vos, un día que estés mal porque te peleaste con tu mujer, ¿irías a golpearle al vecino la puerta y decirle, estoy mal, necesito un abrazo? No, me dijo él, ¿y por qué? Porque quedaría peor como un pelotudo, me dijo. Entonces yo dije, claro, es verdad. No lo ama, no lo odia, pero tiene ese miedo a pasar el ridículo. Me vino bien. Después dije, a ver cómo puedo validar esto, y me puse a buscar en la literatura. Yo, además de ser coach, soy actor y director de actores. Entre paréntesis, en 2 horas estreno un espectáculo. Y estoy acá. Entonces me fui al más grande de los exponentes de la dramaturgia universal, que para mí es William Shakespeare. Creo que William Shakespeare no ha sido superado en cuanto a las pasiones humanas, como retrata las pasiones humanas. Y me fui a su tragedia más clásica, que ¿cuál es? Romeo y Julieta, para mí. Volví a leer otra vez Romeo y Julieta y me di cuenta que ellos no era que no podían estar juntos, porque sus familias se odiaban. Sus familias se odiaban, sí, efectivamente había entre los Capuletos y los Montescos un odio visceral, pero ellos no era que no podían estar juntos por ese odio. Ellos no podían estar juntos porque por el miedo que le tenían a sus familias. Si sus familias los encontraban juntos, los mataban. Ese era el miedo. Les voy a espolear Romeo y Julieta, ellos se terminan matando por amor. Pero a la hora de que los amantes de Verona se suicidan, no hay un solo texto en William Shakespeare que hable de miedo. Yo creo que es la parte de todo Romeo y Julieta en donde el amor de estos amantes es el más grande del universo. Es ahí donde deciden estar en otro plano juntos para siempre. El amor absoluto. Se los dejo para que lo piensen. Recuerden, los opuestos no existen y encima cuando pegamos los opuestos, el sistema hizo de interpretación que los peguemos mal. Vamos a otro opuesto. Juntos y separados. ¿Y por qué traigo estos opuestos? Porque a la hora de interpretar el mundo con estos opuestos, yo me doy cuenta y me di cuenta que vivía y miraba la vida con mucho más estrés, con mucho más dolor, con mucha más angustia. Pero ver esto de que los opuestos no existen, que encima le pegamos mal esos opuestos, me trajo mucha más paz. Y vamos a este nuevo par de opuestos, y lo charlamos un ratito, que es el de juntos y separados. Vamos a tomar como ejemplo una pareja.
Si esta pareja transita un tiempo su vida juntos, sin miedo, o sea, en amor, y después se dan cuenta que el amor no existe más, se separan. Hasta ahí nada nuevo. Pero, ¿qué pasa con las parejas que deciden transitar su vida juntos, sin miedo? Se juntan, se casan, como lo prefieren, tienen hijos, se hacen viejitos. Lamentablemente les voy a decir esto, aunque suene feo. Desde mi punto de vista, uno va en algún momento a abandonar el otro por la muerte. Piensen cuántas veces hemos sufrido por eso y darnos cuenta que en el mismo momento en que ya estamos juntos, va a existir la separación. En la esencia, como es lo mismo, del estar junto con alguien, ya está la esencia de la separación. Solo que no lo entendemos así, y solo que cuando llega entonces, como no lo entendemos así, sufrimos. Esto no quiere decir que uno no se tome su momento para doler lo que le pasa. Pero más allá de eso, ahí, porque vieron que además de estos opuestos, nosotros los seres humanos los juntamos en dos columnas, ¿no? La izquierda y la derecha, y empezamos a poner bueno, malo, positivo, negativo, lindo, feo, e hicimos toda una columna de sinónimos de un lado y del otro. Entonces en esa columna a mí me aparece con esto de el juntos, el tener, y el separados, el soltar. Y esto del tener y el soltar, a mí me resuena a otro par de opuestos sinónimos que es apego y desapego. No sé por qué a mí el apego y el desapego me resuena con la muerte. Debe estar en mis células, en mis ancestros, en mi historia familiar. Vamos a hablar ahora un poquito de la vida y de la muerte. Desde mi punto de vista, sabiendo que los opuestos son un cuento que nos contamos, desde el mismo momento en que existimos, desde mi punto de vista, es cuando somos concebidos. No es que vamos a nacer, empezamos a caminar hacia la muerte, y es lo mismo que con las parejas. Cuando empiezo a vivir, estoy yendo hacia la muerte. Entonces la muerte es parte de la vida y es inevitable, y ese transcurrir hacia la muerte podría ser vivido con mayor felicidad, porque es el punto al que tengo que llegar. Entonces puede llegar a ser vivido con menos dolor, con mayor aceptación. Y antes de terminar, quiero preguntarles, para los que practican alguna religión, la que sea, ¿cuál es la verdadera vida? ¿Esta o la que viene después de la muerte? Hay dos cosas que me gustaría decir antes de terminar. La primera es que el amor, si supuesto, en todo caso, bien interpretado, es el miedo, el odio se queda sin opuesto. ¿Qué hacemos con el odio? Yo creo que el opuesto del odio no es el amor, es la aceptación. Si acepto, no hay odio. Si acepto, aunque no comparta lo que dice el otro, no lo puedo odiar. Y nuestro país, sin ningún tipo de bandería política, es un claro ejemplo de esto. Por otro lado, quiero que les quede claro dos cosas. La primera, que la vida es un círculo. Y la segunda, que esta es mi verdad y se las regalo. Pero si esta es mi verdad, esta es también mi gran mentira. Muchas gracias.